Bienvenidos a Ecos del Saber, el podcast donde exploraremos las raíces históricas de la pedagogía moderna. Hoy viajamos al siglo XIII para desentrañar la figura de Ramon Llull, un pensador que fue místico, filósofo y quizás lo más. Llull no fue un simple académico de su tiempo, fue un hombre con una misión. Su objetivo no era solo enseñar, sino persuadir y convertir a través de la lógica y el conocimiento. En este episodio analizaremos cómo su famosa Ars, o arte, constituye uno de los primeros intentos sistemáticos por mecanizar el conocimiento y sentar las bases de una educación universal. Ponte cómodo, prepárate para descubrir por qué las ideas de este mallorquín resuenan incluso en la era de los algoritmos y la inteligencia artificial. ¿Quién fue Ramon Llull? Antes de adentrarnos en su método, necesitamos contextualizar al autor. Ramon Llull nació en Mallorca alrededor de 1232, en un momento crucial de la historia mediterránea. Inicialmente fue un caballero de la corte, llevando una vida mundana. Sin embargo, un evento místico en su juventud lo transformó radicalmente. A partir de los 30 años, Llull experimentó varias visiones que le impusieron una triple misión: convertir a los infieles, escribir libros contra los errores de los sabios y fundar monasterios para el estudio de lenguas orientales. Para cumplir esta misión, Llull entendió que la fe no podía basarse solo en la autoridad, sino que debía ser racionalmente demostrable. Y para eso necesitaba una herramienta: su arte. Su vida fue de constante peregrinación y proselitismo. Fundó escuelas, viajó por el Mediterráneo y el norte de África y se enfrentó a reyes, papas y académicos. Fue un activista del conocimiento y la fe. A continuación, vamos a hablar sobre el Ars Magna como método educativo. El núcleo del pensamiento de Llull y lo más relevante para la educación es su Ars Magna o Ars Generalis Ultima. ¿Qué era este arte? En esencia, era un método lógico y combinatorio diseñado para generar todas las posibles verdades y argumentos sobre cualquier tema. Imaginen un sistema basado en conceptos universales, como bien, grandeza, duración, poder, representados por letras, que se combinaban mecánicamente en figuras circulares, móviles o ruedas. El primer punto clave era la universalidad del saber. Llull creía que, bajo la diversidad cultural, existían principios universales que podían ser entendidos por cualquier ser humano, independientemente de su idioma o fe. Su arte buscaba ser el lenguaje común para ese entendimiento. Esto implica una visión inclusiva y universalista de la educación. El segundo punto clave es la metodología de la demostración. El arte enseñaba a analizar y sintetizar conceptos. Al girar las ruedas se generaban combinaciones lógicas que obligaban al estudiante a explorar todas las relaciones posibles entre los atributos divinos y el mundo. Era un método de aprendizaje activo y riguroso. Por último, el tercer punto clave es el precursor de la tecnología educativa. El sistema de Llull era, en el fondo, un modelo mecánico de pensamiento. Se le consideraba un precursor de la máquina lógica, la computación y las modernas bases de datos. Estaba intentando sistematizar el proceso de razonamiento, facilitando la enseñanza de la lógica. En un aula lulliana, el foco no estaba tanto en la memorización de textos, sino en la manipulación de ideas a través de este sistema combinatorio. La educación volvía así una herramienta para el descubrimiento personal de la verdad. Ahora vamos a hablar sobre el legado de Llull en las instituciones educativas. La influencia de Llull en la educación no fue solo teórica, sino también institucional. Se centró en la formación de misioneros y lingüistas. Impulsó la creación de centros donde se enseñaban lenguas extranjeras como el árabe y el hebreo, con fines misioneros. Su visión de la educación era profundamente práctica y orientada a la comunicación intercultural. Esto sentó un precedente en la enseñanza de lenguas para fines específicos. También tuvo influencia en las cátedras. Durante siglos, el lullismo fue una corriente filosófica importante en muchas universidades europeas. Aunque el arte fue debatido y a veces prohibido, su método inspiró a pensadores clave de la modernidad. El impacto más duradero está en su visión de la
interdisciplinariedad. Dewey no separaba teología, filosofía, ciencia o lógica. Para él todo era parte de un único y coherente sistema de conocimiento. Esta visión holística es el germen de los enfoques modernos que promueven la conexión entre diferentes campos del saber, algo que hoy valoramos mucho en los currículos universitarios. Relevancia para el estudiante de hoy. Como estudiantes universitarios, ¿por qué debería importarnos un pensador del siglo XIII? La respuesta está en la metodología. La ARS nos enseña la importancia de la estructuración lógica para abordar problemas complejos. En una era de sobrecarga informativa, el desafío no es acceder al conocimiento, sino sistematizarlo y relacionarlo. Joule nos mostró cómo crear un marco lógico para hacer precisamente eso. Su visión de un método universal para generar conocimiento resuena con la programación, la inteligencia artificial y el diseño de algoritmos. Es la idea de que podemos enseñar a las máquinas a razonar y a combinar datos para obtener conclusiones. Joule fue, en muchos sentidos, el primer arquitecto del software de la historia occidental. En conclusión, Ramon Llull nos dejó un legado que va más allá de la mística medieval. Nos legó un modelo educativo que promovía la lógica, la interconexión de saberes y la universalidad. Nos desafió a buscar un método para que la verdad pudiera ser descubierta por todos. La próxima vez que uses una base de datos o te enfrentes a un problema complejo, recuerda la figura de este visionario mallorquín y su sistema de ruedas giratorias. Él ya sabía que la clave del conocimiento reside en saber combinar las ideas correctas. Esto ha sido Ecos del Saber. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de la pedagogía. Nos vemos en el próximo episodio.